En la clase pasada hablamos de los modelos, hablamos de las estructuras. ¿Se acuerdan? Veníamos habiendo utilizado aquella imagen de los 6 reinos de la existencia. Y sobre todo veníamos desarrollando esta idea que desde ciertos niveles de conciencia, desde ciertos niveles de disposición psicológica, anímica, uno se va encontrando con determinadas experiencias, con determinadas sensaciones, con determinado tipo de personas y de situaciones, y no se va encontrando con otras. Eso a veces es fabuloso, cuando aquello con lo que nos vamos encontrando va aportando nuestra libertad, nuestra felicidad, a nuestra calma, a nuestra apertura al mundo. Pero realmente es una prisión terrible cuando va siendo al revés. ¿De qué depende todo esto? Por un lado depende del tipo de emoción clave o primaria. Vimos eso cuando hablamos de los 6 reinos también. Pero en este mundo, que cuando uno lo mira en términos generales, uno lo ve tan fuera de balance al mundo. Muchas veces uno ni siquiera, cuando mira con ecuanimidad, cuando es un esfuerzo de ecuanimidad, pues siempre es fácil mirarlos de la perspectiva de uno y juzgar y decir esto bien, esto mal, esto. Pero cuando uno hace un esfuerzo de ecuanimidad, muchas veces uno se encuentra en situaciones desbalanceadas en el mundo, pero que no termina de darse cuenta, bueno, ¿y cómo sería esto? ¿Cómo se arreglaría esto? Sería la pregunta. En ese mundo fuera de balance, que es donde nos ha tocado vivir ahora, una de las grandes preguntas es: ¿cuáles son mis referencias? ¿Qué es lo que tomo como referencia? ¿Qué me sirve de marco? ¿Qué me sirve de guía? Yo siempre les insisto que una referencia muy válida siempre es la sensación, no el gusto y el disgusto, no el placer y el displacer circunstancial, sino la sensación vital de uno. Si aquello que aporta a una sensación vital de confianza, de seguridad, de desarrollo, en lo personal y en lo íntimo, aunque a veces eso me trae algunos conflictos afuera, pero que me va haciendo sentir más íntegro, es una buena referencia. La siguiente siempre es mirar esa integridad, esa coherencia que estoy pretendiendo tener, cómo se refleja en el mundo, cómo afecta a los que están alrededor mío. Si le ayuda a los que están alrededor mío para tener las cosas más claras, si les sirve de referencia, si en ellos también van creciendo las oportunidades de libertad, de propia confianza, son buenos indicadores, van siendo buenas referencias. En ese contexto se puede hablar, y conviene empezar a darse cuenta y a distinguirlas, que hay dos tipos de influencias que recibimos. Nos movemos en el mundo, el mundo, todo eso de afuera, va influenciándonos. Pero en esa cantidad de estímulos que vamos recibiendo, no todo es igual. Hay algunas influencias que son nacidas, como decía Upensky, son nacidas de la vida misma. La necesidad de comer y sus derivados más
refinados. Necesito comer para estar vivo. Es una influencia de la vida. Y si me pone comida, me está influenciando eso. Después la cultura me empieza a hablar de determinados platos, de determinadas comidas que son más sanas o más gustosas, o la publicidad o lo que sea. Se va embelleciendo esa necesidad, pero sigue siendo algo que nació de la vida. Y cuando mi trabajo y mi actividad está orientada por mi necesidad de conseguir para comer, o cuando las influencias que recibo y lo que me mueve es a hacer algo para exhibirme, para brillar, para destacar, igual que los pájaros que desarrollan plumajes muy coloridos, para atraer pareja, o en las manadas el animal que desarrolla cierto carácter para ser el macho alfa. Nosotros los humanos tenemos más refinadas todas esas cosas, pero hay un montón de influencias que tienen que ver con eso, con la vida y su movimiento, con lo biológico. Pero hay otras influencias que no nacen de lo biológico, nacen de la conciencia. Siempre les planteo la pregunta, está bien, la vida en el universo, la vida de la que estamos seguros, la vida en el planeta Tierra, tal como parece, en algún momento determinados químicos se fueron juntando, se crearon ciertas sopas de aminoácidos, se crearon ciertas reacciones, se crearon las primeras células más básicas, las procariotas, después aparecieron células más especializadas, y así fuimos, según lo que sabemos hasta ahora, así fuimos evolucionando hasta donde acá estamos nosotros. Eso es lo biológico, pero ¿y la conciencia? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Para qué surge? Son las preguntas que nos empezamos a hacer cuando, aún viviendo en la materia, y está bien, no vamos a desdeñar el cuerpo y la materia, es lo que nos toca vivir, pero, como decía uno de mis maestros, como porque necesito comer para vivir, pero no voy a decir que comer justifica mi existencia. Esa conciencia empieza a crear otro tipo de influencias. Empieza a crear otro tipo de influencias por los filósofos que durante todas las eras, con un nombre o con otro, han ido tratando de desentrañar esa pregunta de ¿para qué estamos vivos? ¿Cuál es el objeto de vivir? Las religiones, las escuelas de desarrollo interior, ese tipo de influencia, ustedes ya se están dando cuenta, es diferente de las influencias de la vida. Unas son las que me llevan a comer y las otras me llevan a preguntarme por algo que no tiene que ver con mi cuerpo y mi estómago. En nuestro movernos cotidiano nos vamos encontrando con las influencias de los dos tipos y se nos van apareciendo un poco entremezcladas. Al principio, cuando uno recién comienza este camino del conocimiento, del autoconocimiento, o a veces gente que no ha tomado contacto con estas cosas, los distintos tipos de influencias se le presentan y no distingue una de otra, se le aparecen como lo mismo. Entonces ciertas cuestiones se le van pasando por alto, se le van escurriendo como agua entre los dedos.
empezar a tener ahí en el trasfondo de nuestra conciencia esta idea de que hay distintos tipos de influencia que nos van llevando a distintos lugares. Va haciendo que estas influencias que tienen que ver con el crecimiento interior, con la libertad, con la felicidad, con la confianza. Mucha gente llega a esta tarde, estoy hablando de una persona, vino a informarse por yoga, y en estos tiempos lo clásico es necesito bajar un cambio. En eso de necesito bajar un cambio, salgo al mundo. Un montón de experiencias llegan a mí. Algunas experiencias hacen que siempre esté subiendo un cambio. Otro tipo de experiencias son las que me ayudan o a bajar un cambio o a mantenerme en la velocidad que necesito. En esa en la que puedo funcionar, en esa en la que puedo ser, en la que me puedo sentir, en la que me puedo manifestar. Cuando uno sabe de la existencia de estos dos tipos de influencias, uno empieza a elegir, empieza a alimentarse más de unas y empieza a no alimentarse de las otras. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando les decía que Eric Berne, psiquiatra, él decía que la terminología culinaria se puede equiparar a la del desarrollo interior? Entonces hay alimentos nutritivos, buenos, y hay alimentos que caen pesados, alimentos que enferman, alimentos que sanan. De eso estamos hablando. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo desde la perspectiva de las influencias que llegan a nosotros. Y lo que siempre sucede es cuando empezamos a captar estas influencias, que no son las influencias que surgen de la vida, sino que surgen de este otro tipo de preguntas, porque llegan a nosotros en una charla como esta, llegan a nosotros en una charla con un amigo, en estos tiempos por ahí llegan a nosotros hasta en un videíto que nos llegó por WhatsApp, o en algo que escuchamos al pasar, o en una letra de una canción que nos despertó una idea. De mil maneras estas influencias están. Cuando las empiezo a captar, solas se van amalgamando adentro nuestro. Cuando digo adentro nuestro, se van amalgamando en nuestra psiquis, se van amalgamando a nivel consciente y a nivel inconsciente. Se va creando lo que algunas escuelas de trabajo interno le llaman un centro magnético. ¿Por qué un centro magnético? Porque ustedes saben cómo es el magnetismo. A cierta distancia, si el magnetismo es lo suficiente, los elementos se atraen. No tiene que haber ni siquiera un contacto físico. Entonces, cuando voy acumulando este tipo de influencias, las voy seleccionando, básicamente les voy prestando atención, me voy dando cuenta que eso alimenta una parte mía más trascendente, más interior, más propia. Se va creando ese centro de gravedad, ese centro magnético. Mientras más fuerte va siendo ese centro magnético, más va atrayendo todos los elementos de ese tipo, atrayendo hacia mí. De ahí viene también, está ese dicho que hay personas que nacen con estrella y personas que nacen estrelladas, ¿no? Tiene que ver con el tipo de centro magnético. Hay de mil formas hasta indefinibles que nos conectamos con el mundo. Las casualidades no existen, están los sincronismos.
cuando nuestro centro magnético se va haciendo más fuerte, determinado tipo de situaciones, determinado tipo de temas, determinado tipo de personas, determinado tipo de circunstancias empiezan a venir a mí. Y hay otras que no, que son, sin que me lo proponga, son repelidas, ni se acercan. Y ahí se va produciendo, sin que me lo tenga que estar planteando constantemente, se va produciendo una transformación en la forma en la que vivo, sin tener que ponerme a planear. Las técnicas son útiles, las técnicas para visualizar, para relajar, para meditar, para visualizar, son útiles, pero a las técnicas siempre las tenemos que estar utilizando, siempre les tenemos que estar poniendo energía, atención. Y el problema con las técnicas es que a veces, cuando la vida se complica mucho, no tenemos la presencia de ánimo para utilizar la técnica. La conocemos, pero no tenemos la presencia de ánimo para... El centro magnético es distinto. Está ahí. Y aunque afuera esté la peor de las tormentas, el centro magnético está. Como dos imanes. Ustedes metan dos imanes abajo del agua, se van a atraer. En medio de la bruma que no se ve nada, se van a atraer. Sucede lo mismo. Cuando hablo de estos dos tipos de influencia, las del segundo tipo nacen de maestros, de filósofos, de santos, nacen de las religiones, han venido naciendo a través de los milenios y van llegando a nosotros a veces de manera más directa y a veces entremezcladas con un millón de cosas. Otra cuestión que sucede cuando vamos estando más abiertos a estos temas, cuando vamos estando más claros con la existencia de estos dos tipos de influencias, es que empezamos a entender más de todo lo que tiene que ver con eso. Al principio uno dice, no, pero esto es psicología y esto es religión, no tiene nada que ver. Cuando uno empieza a desarrollar ese centro de gravedad propio, ese centro magnético, uno empieza a entender el fenómeno humano, porque se empieza a entender uno a niveles más sutiles y empieza a comprender, a darse cuenta que lo que la psicología dice de esta forma, tal religión lo dice de esta otra, pero que está hablando de lo mismo. O una filosofía plantea una teoría, está hablando de lo mismo. Es una de las formas de ver aquella historia de la Torre de Babel. Los seres humanos, orgullosos de su logro técnico para esa época, pues construir un sigurat de esos, cuando uno ve lo que eran, de barro cocido, era todo un desarrollo, más la capacidad de movilizar toda esa gente. Cuando el ser humano, orgulloso de lo que había logrado en la materia, intenta llegar a Dios, a ese plano, amontonando más de la materia, acumulando más materia. Dense cuenta que la Torre de Babel es eso, traer más materia, acumularla, más riqueza, más poder, acumularla para intentar llegar a Dios. En un punto, nadie se entiende con nadie, las lenguas se confunden y todo el proyecto se derrumba. Porque la posibilidad de llegar a Dios no es acumulando más materia y creyendo que él es ingeniero, el otro es albañil, el otro es el que pinta, sino la posibilidad de llegar a Dios, de llegar
al contacto con el universo, de llegar a sentirse a uno mismo, no pasa por acumular más de las influencias de la vida. Pasa por ir permeándose cada vez más y siendo cada vez más parte de esas otras influencias, de dejar crecer ese centro magnético. Eso es lo que quería transmitirles hoy. Empiecen a darse cuenta de todas las influencias que reciben, las que son nacidas de la vida, más elaboradas o más rústicas, pero que nacen de la vida, están bien, no son para desecharlas, pero hay que saber de qué se trata. Y el otro tipo de influencia. Entonces, no construyamos torres de Babel interiores si queremos vivir más tranquilos, si queremos vivir más plenos, si queremos vivir más felices, si queremos hacer nuestro aporte al mundo. Vayamos desarrollando ese otro centro. He usado ahora dos formas, he hablado del centro como centro magnético y como centro de gravedad también. Es la misma cosa. ¿Qué pasa con la gravedad? Todo cae ahí. Con el gusto de haber compartido estos minutos contigo, te aliento a expresar aquí tus ideas. Tus preguntas y comentarios serán atendidos y siempre tendrán respuesta. Te invito también a suscribirte a este canal y ser parte de la transformación positiva. Dale vuelo, dale brillo a tu vida.